Ya, conectado a la energía que nos une, estamos nuevamente con nuestra querida psicóloga, ¿no es cierto? Y también hace medicina holística, nuestra querida Paulina Fuentes. ¿Cómo estás tú, Paulinita? Bien, gracias. ¿Y tú, Patricia, cómo Bien, estás? bien, bien, con las pilas puestas por este pequeño Bueno. receso, ¿no es cierto?, 18 que tuvimos. Aunque bueno, venimos desde marzo con receso, pero bueno, ¿Qué se le va a hacer? claro, así, el 18, ¿ah? Y ya nos estamos preparando para la fiesta a fin de año. Oye, Paulina, hemos estado tratando muchos temas interesantes en este último tiempo. Nosotros hablamos de los tipos de familia, disfunciones que se pueden presentar en la familia, y ha sido muy interesante conocer esas cosas, que de hecho el tema de las familias homoparentales, que es algo muy, muy nuevo, fue muy, muy bueno. Hoy día vamos a tocar un tema que yo le diría que está muy manoseado, mal entendido quizás en algunas cosas, ¿no es cierto?, que son los famosos derechos del niño y, como dices tú, sus deberes, ¿no es cierto? Así que por favor, preséntanos este tema. Perfecto. Para eso me gustaría mostrarles una imagen Perfecto. donde aparecen los 10 principales derechos del niño y de la niña. Perfecto. Todo niño y niña tiene derecho a que se le respete, no importa cuál sea su religión, el color de piel y la condición física o el lugar donde viva. Ya. Todo niño tiene derecho a recibir un nombre y apellido que lo distingan de los demás niños y niñas. Todo niño y niña tiene derecho a convivir en familia, que Ya. lo cuide, que lo alimente, pero sobre todo que lo quieran. Todo niño tiene derecho a recibir educación y a tener lo necesario para estudiar. Este derecho, principalmente respecto a la educación, se da a que el niño tenga derecho a ir a un colegio, a una escuela. Perfecto. Todo niño tiene derecho a descansar, a jugar y a divertirse en un ambiente sano y feliz. Todo niño tiene derecho a recibir atención médica y a que se le cuide cuando esté enferma. Ya, perfecto. Todo niño tiene derecho a decir lo que piensa y lo que siente. Todo niño tiene derecho a reunirse con otros niños y niñas de la misma edad o de edades similares. Mira. Todo niño y niña tiene derecho a ser protegido contra la crueldad, el abandono y la explotación. Y por último, todo niño y niña tiene derecho a ser educado en la paz y en la comprensión. Eh, lo que tú acabas de mencionar, como te lo dije yo en forma interna, muchos de los deberes, o sea, muchos de los derechos que tú acabas de nombrar, yo lo considero como mamá mis deberes. Exacto. El cuidarlo, el darle educación, ¿no es cierto? Que está enfermo, preocuparme de que sane, darle de comer, y así creo que de los 8 puntos o 10 puntos, casi el 90%, 99% considero que son mis deberes como padre, ¿ok? No sabía yo que el tener un nombre que lo, digamos, que lo identifique en forma única era un derecho, ¿ya? Porque, como, ok, nace la guagua, tú tienes que ponerle un nombre, pues no le vas a poner número uno, número Nombre dos, y apellidos. nombres y No es apellidos. y apellidos, sí. Sí, eso es verdad. No sabía que era un derecho para un niño, fíjate, me declaré ahí totalmente ignorante de eso. Eh, pero así todo, me confunde un poco eso de que, ok, yo creo que como padre tengo que entregar todo eso, lo que tú acabas de decir, como es parte de mi deber de educarlos para tenerlo. ¿Por qué se llegó a esto de que es un derecho? Bueno, se llega porque finalmente se dan cuenta de que no habían derechos para el niño, sino que solamente habían derechos, como mencionaste tú, de padres, derecho de mujer, derecho para el ser humano en sí, pero ¿Ya? específicamente relacionado a los niños no lo habían. Entonces ahí fue cuando UNICEF, que es una organización mundial, Ya. ¿cierto?, a cargo de lo que es el cuidado de infantil, es que proponen estos 10 derechos y se hacen derechos mundiales. Estos 10 derechos son a nivel mundial, existen en todo Pero el son en mundo, todas las partes. en todas las partes de la misma manera. Ok. Todas las partes de la misma manera, y cabe mencionar, ¿cierto?,
que dentro de estos derechos del niño es cuando no existe uno de estos dentro de la presencia de una familia, como mencionaste tú, para ti era algo, un deber como mamá, pero hay familias, es que esto no se da. Por ejemplo, hay familias donde todavía los niños no van al colegio, no son escolarizados, que los tienen, que se da, que es más común en zonas rurales, donde viven más en contexto de campo, donde los niños se quedan en el campo, donde se dedican a trabajar a muy temprana edad, y si lo vemos bajo este contexto, esos serían derechos vulnerados del niño. Sí, o sea, y eso de que, bueno, aquí en la novena región, en la parte agrícola, se ve mucho, aunque ahora yo creo que ya se ha podido controlar un poquitito, pero hay países en el Asia, ¿no es cierto?, que los niños terminan a los 10 años con los dedos deformes, cosiendo pelota, curtiendo cueros en Turquía y cosas así, incluso los tienen esclavizados y trabajando desde temprana edad, o sea, apenas caminando casi ya. Sí, por supuesto. Y si lo vemos desde este contexto, esos serían derechos vulnerados. O sea, eso sería un caso para denunciar, que acá se da. Acá lo más común dentro de nuestro país de los derechos vulnerados es la presencia de la violencia intrafamiliar principalmente. Que no tienen el ambiente grato para poder vivir, que son violentados. Que les pegan, que les gritan, que los castigan cruelmente, o sea, que los tratan de una manera Eso cruel. quería decir yo, porque muchas veces, y nos ha tocado, porque nosotros, a ver, yo te voy a hablar de la generación de los 85 años, para los míos, ¿no es cierto?, para Sí, arriba, los niños, suponte eso de que tuvieran derecho, no existía en el vocablo nuestro, y nuestros padres jamás lo tuvieron, o sea, nosotros, nuestros padres hablan, y nosotros ya. Entonces tú acabas de decir algo de eso, de que los castiguen y todo, porque se ha visto más de una vez niños que llaman a carabineros, ¿no es cierto?, denunciando a sus padres porque los papás los castigaron. claro. Y los papás la pasan pésimo y quedan marcados, aunque el castigo a veces fue porque realmente el niño, o sea, fue más que un castigo, lo corrigieron, pero él, como sabe que tiene esos derechos, han llamado a carabineros y los papás también le han pasado pésimo. ¿Cómo se distingue eso de corregir y que también la fuerza pública, porque la fuerza pública no te acepta que tú digas, oye, momento, yo lo estaba corrigiendo y te vas para adentro igual, Uh-huh, porque yo lo he visto. uh-huh. ¿Cómo a un niño le puede decir, ok, tú no debes permitir que te hagan esto, pero ojo, o sea, ¿me entiendes, no? O sea, si te están sacando la mugre todos los días, bueno, obvio, eso, si el papá te llama la atención porque mentiste, o porque, vayamos a los casos, cosas puntuales, ¿me entendís? Que robó el niño, sacó algo escondido, que no sé, y tú quieres corregir eso y lo estás castigando, ¿ya? Y a raíz de eso el niño llama a carabinero. ¿Cómo le hace distinguir al niño lo que es un derecho y lo que es que tú lo estás educando o que lo estás corrigiendo? Claro. Es que hay un gran tema respecto a esto que hay que tener cuidado con la presencia de la violencia, porque la violencia no solamente se da de una forma física, donde yo agredo al otro físicamente hablando, sino que está también la presencia de la violencia de tipo verbal o psicológica. ¿Ya? Esos correctivos o esos castigos habría que tener mucho cuidado de la forma en cómo se ha dado, ¿cierto? Porque no es lo mismo tratar de corregir, ¿cierto? Educando al niño, por ejemplo, el ejemplo que pusiste del robo, el niño robó algo, no es lo mismo en que yo le explique al niño por qué no lo debe hacer, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué es malo hacerlo? Es muy distinto a decir, no, eso es malo y te pego y te encierro en una pieza y no lo haces nunca más. El niño no comprende nada si tú le haces de ese correctivo. ¿No? Va muy distinto en cómo lo van a, qué van a verbalizar, qué van a decir, cómo lo van a explicar, porque a ver, si primero le pego y después le explico, o sea, Bueno, muchas veces nuestra generación era primero el golpe, después te aviso, ¿por qué te golpeé? Yo no quedaba como, claro, te sacaban la mugre y tú estás pensando en por qué te estaban pegando, porque muchas veces el mensaje, si es que llegaba muy tarde, ¿me entiendes tú? exactamente, O sea, por exactamente. eso te lo digo. Y eso cada vez más eso se está viendo de que en el fondo consecuencias hay, o sea, no podemos minimizar ni normalizar la violencia, No, porque es violencia también, o sea, el que a mí, el que a un niño lo castiguen, lo encierren y que no le digan por qué y que simplemente lo ignoren es violencia también.
Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo yo voy a educar, porque hay que comprender algo. Estamos hablando de niños que recién están experimentando con el mundo, o sea, que tienen todo el derecho del mundo a equivocarse. No, sí, eso es claro. Pero supongo, Entonces, sí, dale. entonces va a ser mucho, se va a llevar mucho en la forma en cómo se le va a explicar a este niño el error que cometió o lo mal que lo pudo haber hecho en tal situación, pero siempre con la calma, porque no podemos, nos debemos olvidar lo que hemos hablado en sesiones anteriores, donde decimos de que si tenemos una mamá o un papá desregulado emocionalmente, desequilibrado emocionalmente, por supuesto que vamos a tener a un niño de la misma manera. Entonces, chuta, comencemos de la base, y No, la base son los padres. no, los míos están perdidos. Ya están adultos, están perdidos. Con esta mamá que les tocó. ¿Qué quieren que les diga? La terapia la tendría que haber tomado ya hace 30 años atrás. Yo no la tomé, ya. Bueno, Pero sí, suponte, a ver, ¿en qué sentido, digamos, volviendo un poquitito esto de enseñarle a los niños a no mentir? Porque hay veces niños que mienten y tú ya les explicaste de que mentir es malo, casi como los cuentitos del cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no es cierto? Las consecuencias que hay, que cuando realmente después te están diciendo, mamá, sí está pasando esto, tú ya no le crees porque ha sido una y otra vez. O yo he visto que padres de repente dicen, ya, ok, le explican y dicen, ya, te vas a la pieza y te pones a meditar sobre lo que hiciste. claro. Eso estaría bien, yo creo, o no, o también sería una tortura. Yo no creo que sea malo cuando tú le dices, mira, hiciste esto y esto, estas son las consecuencias. Anda a la pieza y ponte a pensar en qué te equivocaste. Yo ya te lo expliqué. O que vayan a pedir perdón después, porque a veces los niños también tienen que enseñarles a pedir perdón, porque yo creo que una de las cosas lo que siempre he dicho, el pedir perdón no te rebaja ni pierdes un pedazo, al contrario, te enaltece. Sí, por supuesto, pero ahí tú hiciste un claro ejemplo en que en el fondo hubo una explicación previa, hubo una preocupación por parte del adulto, ¿cierto? Para poder explicar y que este niño o niña comprenda el por qué está mal o el por qué fue malo lo que hizo. Ok, o porque es Pero siempre castigado va, después de que vuelva a hacer lo mismo. exacto, sí. Y también cabe mencionar de que hay que asegurarse de que haya entendido, porque a veces cuando se comete el mismo error una y otra vez, habría que, chuta, ver, realmente se sentaron a explicarle la situación, se aseguraron de que el niño o la niña comprendió lo que ustedes estaban diciendo, como adultos en este caso. No, ¿será que no hablo como chino de repente? Oye, en serio, de repente es complicado, a ver, criar. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a criar, la televisión o sea, cuando yo fui chica, la televisión apareció cuando yo tenía, por decirte, 10, 12 años. Entonces, obviamente lo que nuestros padres decían era ley. Claro. Caso. Y más que ellos replicaron la enseñanza que recibieron de sus padres, o sea, en este caso de mis abuelos, en que cuando el burro mayor rebula, el loro para la oreja y nada más, pues, ¿no es cierto? Y uno no, ni podías hacer. Obviamente uno, en alguna de esas cosas, uno dice, ok, cuando yo tengo un hijo voy a tratar de no hacer lo mismo, y como te dije anteriormente, uno realmente se ve replicando algunas cosas igualmente, pero uno de repente dice, y te lo digo sinceramente, uno ve de repente que los papás, que los derechos de los niños realmente también, como digo, abusan de estos los derechos. ¿Cómo podemos educar a los padres en esto los derechos de los niños, que en el fondo, como te dije al principio, para mí son mis deberes como padre? ¿Cómo los podemos educar a los papás en eso? ¿Cómo los podemos ayudar de repente a respetar esos derechos al niño? Lo que pasa es que también se confunde mucho, se da mucho la edad adulta donde creen que los niños son adultos. Pero los niños son niños, no son adultos. Ahora, que un adulto decida tratar a un niño como adulto es otra cosa. Claro. Pero partamos con esa base. Ya. Partamos con esa base. Los niños son niños y los adultos son adultos. ¿Qué significa eso? De que el adulto es capaz, ¿cierto?, de regularizar sus emociones, de equilibrarse nuevamente, ya sea con un otro, con algún mecanismo personal, ¿cierto? Y los niños siempre se van a regular y desregular emocionalmente con sus padres.
Entonces, partamos desde esa base. Si tenemos a un papá o una mamá que va a explicar de una manera tranquila, de una manera amorosa, de una manera atenta a las necesidades de este niño o de una niña, no debiese haber problema en cuanto a la canalización de la información y de la educación, ya sea en cuanto al niño o en cuanto a la familia completa. Distinto es cuando los padres intentan, ¿cierto?, bajo los intentos de que sus hijos comprendan lo que los papás quieren, entrar al gritoneo, entrar al que yo te dije que, entrar al que si tú no haces esto, entonces tienes esta consecuencia, al final todo se va y no logramos que el niño comprenda nada. Cabe mencionar también que debido a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra cada niño y niña, va a ser también eso el indicio para ver si es que el niño va a comprender lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, ¿Ya? Un niño de 4 o 5 años le es complejo comprender el significado del dinero, por ejemplo. Ya, sí. Porque que es pura monedita y uno dice fascinado, usted se conforma con 10 pesitos. Entonces, por ejemplo, cuando pasan estos berrinches que uno ve en los supermercados porque el niño quiere el juguete que vale 80.000 pesos, ¿cierto? Pero la mamá le dice que no, pero no le explica por qué no. Claro, Y el niño le entiende, y la mamá le dice, sí, pero es que es muy caro, y en la mente del niño dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? claro, claro. Entonces hay que, como padres, al momento de la crianza, hay que adecuarse a la edad de cada niño o niña que tengan dentro de la familia. Y al léxico a la edad, o sea, si yo le digo, la mamá no tiene plata, no tiene moneditas para comprarlo, lo va a entender. Porque no sabe el significado del dinero. Claro. Pero si tú, como él sabe que de repente recibe 10 pesitos, 2 pesitos, lo que sea, ¿no es cierto? Tú le explicas, bueno, juntando la monedita, la mamá no le alcanza, sí lo va a poder entender. Exactamente. Por otra parte, también tenemos lo que se llama los deberes del niño. Oh, ídola, 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 yo grande, che. Mira que yo la primera psicóloga que me hable de deberes, ¿eh? No. Yo era siempre la vieja loca que hablaba derechos y deberes. Pero Sí, yo creo que los niños tienen que tener responsabilidad, como uno también como adulto, como cualquier persona en la sociedad. Tengo mis sí, por derechos y tengo supuesto. mis deberes. Sí, por supuesto. Y sabes que hay algo súper importante de cuanto a los deberes de los niños, es que eso luego le está enseñando todo eso para la etapa adulta. Pero lamentablemente, fíjate, y eso yo lo vi en carne propia, y aquí hablo como mamá propiamente tal, a los niños en el colegio no se les estaba enseñando, no sé si ahora, pero al menos hablemos de la etapa de cuando los niños eran chicos, solamente se hablaba de los derechos. Y cuando hicieron un trabajo sobre los derechos, yo le dije a los niños, bueno, y los deberes. Entonces él puso en el trabajo, mis deberes son ser respetuoso, ¿no es cierto?, querer a mis papás, ayudarle a mi mamá, hacer mis tareas, ir al colegio, ¿ya? Y no me acuerdo qué tontera más. Me mandaron a buscar. Me mandaron a buscar. Que, ¿por qué el niño había escrito eso? Le dije, porque él tiene, como, tiene que entender que así como él tiene derechos, también tiene que cumplir con responsabilidades después de su edad. O sea, no le veis que mantenga la casa, pero que al menos ordene su pieza, ¿no es cierto? Haga sus tareas y lo que corresponde, obviamente, a su nivel cognitivo. Exacto, ¿Me entiendes? Y exactamente. me llamaron la atención. Entonces mi pregunta es, ¿hoy en día se está explicando a los niños que fuera de derecho tienen deberes o todavía no le están dando mucho a estos los Yo deberes? diría que todavía, yo creo que todavía no se le da mucho énfasis. Y a mí personalmente, mi apreciación es producto de la palabra, deber. Yo creo que por eso es que impacta y dice, no, ¿cómo el niño va a estar obligado a...? No es que esté obligado a hacer nada, nadie está obligado a hacer nada. El tema está de que puede hacer ciertas actividades acorde a su edad. Por ejemplo, aquí yo tengo una tablita que quiero mostrarles. Ya, perfecto, me parece súper bien, porque yo creo que todo según su edad, o sea, tampoco como te dije, no lo veis que a los 2 años mantenga la casa, pero que me ayuda a recoger los juguetes, por ejemplo. A los 2 a los 3 años, precisamente lo que acabas de mencionar, organizar sus juguetes, puede recoger juguetes, echar los juguetes dentro de una cajita, Sí, comer solo. El comer solo se refiere principalmente a que el niño pueda, en el fondo, manipular cuchara, manipular tenedor, que se lo pueda llevar. Generalmente se da con cuchara, así en esta edad.
Pero igual, producto aunque de... hoy en día hay servicios especiales para niños que no tienen cuchillo, Sí, no tienen filo, o los tenedores son con puntas roma, para que ellos aprendan a manipular, ¿no es cierto?, estos objetos. exactamente. Por otra parte, tirar cosas a la basura, eso igual se lo puede hacer un niño de 2 a 3 años, regar Reciclaje. plantitas y llevar su ropa a la habitación. Por ejemplo, la mamá dobló la ropa después de lavarla y le dice, toma Juanito, toma Juanita, lleva esto a tu pieza. Lo puede hacer perfectamente y no hay ningún derecho vulnerado ahí por hacer eso. Ay, cómo la adoro. A los 4 o 5 años, ¿cierto? Está el que se puede vestir solito, se Ya, puede asear solo. Asear principalmente se habla de lavarse las manitos, lavarse la cara, y evidentemente siempre esto se da con supervisión de un adulto. sí, sí. Poner la mesa, por ejemplo, llevar los vasos, llevar los platos a la mesa. Darle de comer una mascota, eso también lo puede hacer un Sí. niño de 4 o 5 años, y fregar los platos con supervisión. En este caso principal se da porque hay muchos niños de esta edad, de 4 o 5 años, en que les gusta y disfrutan mucho ayudando a la mamá o al papá, ya sea a lo que es lavar la loza, pero es porque a los niños de esta edad les encanta el agua. Eso Les es gusta el contacto con el agua. eso. 6 7 años, hacer la cama. Por supuesto, cuando uno habla de esto, no hay perfección aquí. Obviamente, no voy a comparar, ¿cierto?, que haga la cama un niño de 6 7 años con un adulto. A los 2 años tenía que hacer a los míos, la que estirar nomás, no importa. Ahí sí que voy a ir presa. Organizar su escritorio, eso principalmente a la hora de hacer las tareas, ¿cierto? Que sepa que si vamos a hacer una tarea que tenga disponible el cuaderno, una goma, un lápiz o los lápices de color, etcétera. Preparar la mochila para el otro día, pasar la aspiradora, también lo puede hacer. Y quitar el polvo de los muebles, eso también puede hacer un niño de 6 a 7 años. Niños de 8 a 9 años, ya estamos hablando de niños que van en tercero o cuarto básico Básico, claro. aproximadamente, Sí. se pueden bañar solo, Mm. pueden limpiar el suelo, pueden cuidar una mascota, pueden prepararse el desayuno y pueden cocinar platos sencillos con supervisión. Exactamente. 10 11 años, ya estamos niños de quinto, Cuarto, sexto año, cuarto, ¿cierto? quinto, sexto año, sí, sí. ¿Sí? Limpiar su habitación, sacar la mascota a pasear, limpiar el jardín, colgar la ropa o tender la ropa, cuidar de un hermano menor. Respecto al cuidado del hermano menor, siempre son tiempos cortos, no que el hermano de 10 11 años va a estar a cargo del Ah, cuidado de un niño todo el día. claro. Son periodos cortos. Por ejemplo, la mamá necesita ir a comprar pan a 3 cuadras de la casa, no hay problema de que un niño de 10 11 años se quede con un hermano más pequeño. Perfecto. De 12 años en adelante pueden sacar la basura, pueden ir a hacer compras, pueden limpiar cristalería, se refiere a lo que es más que nada todo lo que tiene que ver con vidrios, y pueden también coser un botón. Esto principalmente se da por la manipulación de agujas. O sea, yo qué quería que te diga, en el colegio yo estudiaba, nos hacían clases de costura o manualidad, no sé cómo se llama, desde los 8 años, y los hombres tenían que saber coser, tejer y bordar, los hombres. Así que fuimos vulnerados completamente los 8 años. Pero es importante. O sea, mira, ¿sabes lo que tú acabas de nombrar, Pablo, y fuera de broma? Yo me sentí identificada con muchas de las cosas que tú dijiste, que yo lo hacía con mis hijos. Y como dices tú, ahora suponte yo voy al súper y grito para que vengan a ayudar. Ahora, antes los cabrones chiquititos no sabían más que la mamá llegaba al supermercado, corrían a sacar las bolsas para llevar las cosas a la despensa. Bueno, son cosas que yo hice, por eso que tú también dices que de eso de lavar, no sé, porque les gusta el agua. Eh, Mm, bueno, y uno tiene que aprovecharse un poquitito de esa buena voluntad de los chicos para educarlo, ¿ya? Pero ahí dijiste algo muy importante también, lo del baño, y que ahí yo también hablo un poquitito como la parte mía de salvavidas. Es bueno que también siempre estén supervisados por un adulto. sí. En lo que es la higiene, ya sea cuando les enseñas a ducharte,
El pudor, los niños, cada niño crea su propio pudor, depende de la edad, ¿no es cierto? Pero, ok, Sí, depende está de en la la edad. cocina, tú no lo ves, pero tienes que estar ahí para que en caso que resbale, tú estés presente, no lo puedes dejar Sí. solo un niño en la ducha a Mm, los 8 9 años porque te resbala y es otro cuento. Así que, pero me gusta que sí ya se esté reconociendo eso como un derecho. Y dentro de los deberes que ellos tienen que cumplir también, o sea, para aliviarle la pega a a la mamá y al papá, los juguetes, eh, cada juguete que tenga su cajita, ¿no es cierto? y no A hay mí que una vez se olvidar me criticó, perdón, aquí voy a servir otro referente, porque yo a mis hijos les tenía las cajas del autito, caja Lego, la caja del mono y todo. Entonces cuando llegaban los amigos, no se podían ir, ni los amigos, hasta que no dejaran todo ordenado. claro, claro. Porque, ¿sabes qué? Si no, termináis siendo esclavos de los cabros chicos y los cabros, es re fácil ir tirando y nunca ir recogiendo. Así que yo creo que es bueno que eso los papás lo tomen como algo importante que ellos creen la responsabilidad. Ok, yo desordeno, pero como dicen, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Claro. Y aquí hay algo súper importante, igual que hay que mencionar, que esto va a servir para preparar al posterior adulto, para que después tengamos adultos, ¿cierto? Autosuficientes, donde hayan hombres y mujeres, ¿cierto? Que sepan hacer sus cosas y que no tengan la necesidad de tener a una tercera persona para que le ordene la pieza, para que haga las cosas de la casa, Es verdad. etcétera. No, eso es Yo verdad. tengo, también hice lo que es a modo de consejos ¿Ya? ¿Bien? para las familias respecto a esto que estamos conversando. Perfecto. Es súper importante explicarle a los niños la importancia de que todos colaboren en las tareas de la casa. Las tareas deben estar bien claras y explicadas con un calendario de tareas, ya que los niños principalmente se da en que ellos que funcionan de una manera metódica y casi que rutinaria. Les acomoda más a los niños. O sea, Los adultos, esa lista que hacen unos papás el día, sí, hoy día el Pepito tiene que barrer, el Luchito mañana hace ¿a eso te refieres? a eso me refiero, o también hay padres de que tienen como una especie de una lista donde dice, al levantarme a tal hora tomo desayuno, a tal hora me lavo los dientes, eso igual sirve. Perfecto, perfecto. Los adultos deben ser el mejor ejemplo de realización de las tareas domésticas. ¿Ya? Las tareas deben realizarse todos los días como una rutina para que se conviertan en un hábito. Las tareas deben estar pensadas según la edad y la capacidad de cada niño y niña. Las tareas deben ser realizadas por el niño, aunque no queden perfectas. Sí. Eso principalmente, por ejemplo, cuando hay que hacer la cama, cuando hay que lavar la loza. Ahí estoy completamente de acuerdo. Como yo dije, yo entre los 2 3 años les pedí que hagan su cama, los cabros chicos, los míos. Obviamente era una tiraera nomás, te fijas tú. Claro, Pero el hecho que ya lo hicieran, o si no, ¿sabes qué? La gente le puede parecer una estupidez. Llevar su ropa sucia al canasto de la ropa sucia. claro, No dejar al regadero ropa. claro. Eso Sí. no tiene que ser un genio. De los 2 años ya No, puede agarrar sus cositas. lo puede hacer de los 2 a 3 años, lo puede hacer. 2 a Claro, 3 años ya pueden saber que la ropa sucia se deja en cierto lugar. claro. La no realización de la tarea deberá tener una consecuencia inmediata y pactada con anterioridad. Ojo, aquí se descarta las consecuencias de tipo violenta o la presencia de violencia como golpe o grito, etcétera. O sea, consecuencias inmediatas, por ejemplo, el niño va a ayudar a lavar la loza, si ayuda a lavar la loza puede estar 1 hora en el computador. El niño no lava la loza, entonces no está 1 hora en el computador. Me parece, transar con algo que le gusta o jugar a la pelota y no puede ir a jugar a la pelota hasta que no realice su deber como tiene que hacerlo, me Sí. parece. La sí realización de las tareas semanales tendrán consecuencias positivas, como experiencia en familia o elogios. Esto quiere decir principalmente de que a un niño o una niña que realice una actividad siempre de alguna manera darle las gracias, ¿cierto? En lo principal, recuerden de que los adultos van a ser el claro y vivo ejemplo para estos niños y posterior adultos.
Enseñar a hacer las cosas sin hacerlas por ellos, eso principalmente poco a poco retira la ayuda de forma gradual, hasta que los niños sean capaces de hacer las cosas por sí mismos. O sea, si yo le voy a enseñar a bañarse, ¿cierto? Le voy a mostrar con su propio cuerpo dónde es, cómo se tiene que bañar, qué paso tiene que hacer, de qué manera se va a lavar la loza, etcétera. Eso es importante Por para que último, ellos se sientan seguros. exacto. Y por último, recordar que se debe utilizar siempre palabras positivas para que cada vez que haga para que esto finalmente se haga las cosas por su cuenta. El utilizar palabras con cariño, con amabilidad, con respeto, siempre va a ser un cambio y un efecto positivo para el niño. Lo mismo que los refuerzos positivos. Gracias, me ayudaste harto, lo hiciste súper bien. No es lo mismo, ¿cierto?, decirle esas palabras a un niño que en vez de darle las gracias, pero te faltó esto, pero no hiciste esto otro. Entonces, cuidado con lo que van a verbalizar los adultos en este caso. Oye, yo no sé si te hice la pregunta o me quedé pensando en la pregunta en que yo te decía que los derechos del niño en mi época eso no existía, ¿no es cierto? Y que ahora es algo que se está usando mucho, pero que no sé si los deberes se lo están inculcando en los colegios o todavía eso falta mucho todavía. ¿Y por qué faltaría si que faltara? Como deberes como tal, Enseñar no, dentro de cuando hacen los trabajos en los colegios, ¿no es cierto? Donde le enseñan a los niños, miren, tú tienes, porque en la casa que yo sepa, ningún papá le dice a un hijo, oye, sé que tú tienes derecho. Yo nunca le dije, oye, vos tenés un derecho. Vos tenés que cumplir nomás, le decía yo. Pero eso no, los derechos, yo creo que lo aprenden los niños o conversando con otros niños, o porque en los colegios y en los jardines se habla de esos temas. Esa es la verdad. exacto, de hablar. No lo acompañan normalmente con esto lo que acabamos de revisar, que son los deberes acorde a la edad. Entonces mi Sí. pregunta es, ¿falta mucho todavía? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Porque es importante que los niños tengan la balanza equilibrada, no sé si me entiende. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones en que se tienden a confundir y que hasta los mismos, tanto los niños como los adultos lo confunden. Por Ya. ejemplo, no es lo mismo cooperar en la casa, que un niño coopere en la casa en el orden, aunque un niño esté a cargo de la limpieza de la casa. Estoy completamente de acuerdo. Estoy Y completamente es, de y, acuerdo. y es por esa razón principalmente es que se da en que no se habla tanto de los deberes, porque hay una brecha muy delgada entre pasarnos a abusar de alguna manera a estos deberes que pueden hacer los niños, ¿cierto? Versus a lo que en el fondo a veces lamentablemente están obligados a hacerlo por consecuencias negativas, pero Sí, principalmente se da por eso. pero yo creo que igual debe enseñarse, debe entregarse algunas cosas, o sea, para que, ¿por qué? Porque así como tú dijiste que estamos formando al adulto responsable y autónomo, ¿no es cierto? Y autovalente el día de mañana, Sí, cuando tú creces solamente sabiendo que tienes derechos, te falta una claro, parte de cumplimiento, de compromiso, claro. responsabilidad, ¿no es cierto?, ante la sociedad y ante ti mismo. Porque Claro, yo, claro, yo quiero, oye, quiero que me des, que me des, que me des, que me des, pero ¿y tú qué es lo que vas a dar? Si esto claro. es la vida es un trueque. Entonces, yo creo que hay que señalarle a los niños, ok, como dijiste tú, de tal y tal edad, o sea, estamos en un jardín de niños de 3 y 4 años, ¿no es cierto? Es, ok, tú tienes que ayudarle a tu mamita a llevar tu ropa sucia, ¿no es cierto?, al canasto de la ropa sucia. Cuando juegas con tus autitos, después los tomas y los guardas. Pero, pero decirle también, bueno, pero hasta ahí nomás llegan tus responsabilidades. Yo creo que ahí sería bueno también enseñarle, ok, tienes que hacer Claro, esto, lo que a tu mundo le corresponde, más o menos, ¿me entiendes? No claro. sé si Y lo me... otro igual que también se da que en ocasiones hay jardines, colegios principalmente, que hacen eso, pero no hay refuerzos en la casa. Oye, ahí fuiste, pero bruja para adivinarlo. Yo tuve la suerte de tener unos niños en un jardín aquí en Temuco, muy bueno, y que justamente les enseñaban eso a los niños. Les avisaban como con 15, 20 minutos de anticipación, porque tú sabes que los niños no captan las órdenes muy rápido en el sentido que tú dices, ok, Sí, estás jugando entretenido y decir, ya se acabó, no. Tienes que irles avisando, ¿no es cierto?, para que claro, vayan corrigiendo el chip. Entonces, me acuerdo que ellos decían que
iban a tocar la campana, después cuando tocaban la campana 2 veces ya tenían menos tiempo y cuando ya tocaban la campana 3 veces, ellos tienen que guardar todo, porque si no llegaba la señora escoba y se iba a llevar los juguetes y no les iban a quedar juguetes. Entonces las parvularias le explicaban este proceso a los niños, ¿no es cierto? Y obviamente te pedían a ti en tu casa que lo replicara. Es que yo decía, es que hay que ser caída del catre, de que no aproveche lo que te están enseñando en el colegio, como por ejemplo lo de los juguetes, ¿ok? Ya estáis jugando, bueno, pero si no quieres perder tu juguete, tienes que guardarlo después de jugar con él. Y las parvularias escondían los juguetes en una bolsa de plástico por un mes, ¿ya? Y después los devolvían de a poquitito, pero ahí los niños se daban cuenta, perdimos juguetes, entonces no nos conviene y hay que hacer caso. ¿Te fijas tú? Entonces, como dices tú, reforzar eso en la casa es fabuloso. O sea, si ya te están dando las herramientas, para no ser la bruja tú, sino que la bruja la parvularia. Sí, sí, y eso se da en que no hay un refuerzo, o por otra parte también, por ejemplo, niños de 10 a 12 años que quieren lavar la loza, pero no la están lavando al ritmo en que la mamá o el papá quiere. Sí. Entonces, ¿qué hace la mamá o el papá? Ah, mejor córrete, lo hago, termino haciendo yo. ¿Y qué pasa ahí con este deber o forma de que pueda ayudar este niño o niña? Ahí tocaste un tema bien importante, porque una cosa es el ritmo y la otra es cuando ellos quieran. Porque muchas Claro, veces pasa sí, que uno pide ayuda y lo que ya después lo hago, mamá. Y tú lo pediste a las 9 de la mañana, son las 5 de la tarde y no se manifiestan. Entonces ahí, ahí no, ahí es distinto. Pero si sí, lo hacen a su ritmo, yo creo que sí, yo creo que tienes que dejarlo. O sea, y muchas veces, seamos sinceros, uno tiene que volver a dar la losa de nuevo, pero mejor ya lo hizo. exacto. Es que ese es la forma en cómo va a aprender, equivocándose. Sí, porque uno también lo hizo. De todas maneras. Sí. Oye, ¿y qué posibilidades hay, tú que quizás sabes más cuando actúas con los niños, en que cuando se hacen estas reuniones de apoderados y se habla de Ujú. estos derechos con los padres, pues yo creo que también tienes que informar a los padres, ¿no es cierto? Para que haya un trabajo, como dices tú, de reforzamiento, en que ellos también, no sé, se les plantee que también tienen que exigir los deberes, pero según, y darle a los papás la lista hasta donde pueden pedir nomás, por decir una cosa. Claro. Sí. ¿Se puede o no? Definitivamente no se hace esto dentro del plan educacional. ¿Cómo lo has visto tú en lo que es tu experiencia con algunos niños? No se hace, no Entonces, se hace. No yo se creo hace. ¿Por qué? Porque se deja, en el fondo, yo entiendo de que no se hace porque se considera que es parte de la educación dentro de la casa, no es como de la parte de la educación escolar, sino que es una educación más bien familiar. no, aquí yo me pongo. Aquí sí que me pongo. Entonces no le meta tontera a la cabeza a los cabros, pues. ¿Cómo le meten los derechos si no les enseñan las dos partes de la moneda? Porque siempre la moneda tiene dos caras. No, señor, aquí me pongo. No, pero es importante. Es un tema que hay que analizarlo. Sí, por supuesto, Por sí. eso yo te adoro porque encuentro que fue muy bueno que tú lo hayas dicho. Ok, ¿los niños tienen derechos? Sí, los tienen. Pero también tienen deberes acorde a su edad. De acuerdo a su edad, sí, por supuesto, sí. Sí. Y hay que Sí, porque empezar a... igual aquí hay algo importante de que hay que dimensionar que esto va no tan solo para la edad adulta, sino que también va a servir para, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, la tolerancia que van a ver ante sus pares, por ejemplo, encontrarse niños, que un niño ordene los juguetes y que un niño los desordene y los tire, genera conflicto entre pares. Sí, Entonces es necesario educar, enseñarle a los niños para que después, posterior a la relación que va a tener con sus pares de la misma edad, no sea conflictiva. es verdad. Oye, Pauli, realmente es importante lo que tú acabas de nombrar y tenemos como para rato seguir analizando distintos puntos, ¿no es cierto? Pero creo que hay que resaltar algo de lo que tú dijiste. Ok, los derechos del niño están, lo que se supone que eran mis deberes como padre, pero que no siempre se han respetado y que no todos los padres se preocupan. Entonces tuvieron que crearle los derechos a los niños y que Sí, ojalá
sean lo menos vulnerados posible, más que nada en esa explotación, ¿no es cierto?, de trabajo y otras cosas terribles. Sexual también. También, lamentablemente, y de Y muchas. eso está acá en la región, aunque la gente crea que se da solo en el mundo, explotación sexual infantil en Temuco hay. Sí, yo creo. Y si uno quiere Hay. mirar para el lado, es otra cosa, pero yo creo que sí. Porque no puede ser que a los 10, 11 años hayan niñitas embarazadas. Pues, eso de qué me estás hablando? Yo he visto esa y parte del alma, y ahí tú tienes muy claro que eso es abuso que hubo con esa niñita. Y no le respetaron sus derechos, qué terrible. Y complementarlo con, ¿no es cierto?, esto de que tiene que cumplir con sus deberes acorde a su edad de todas maneras. Así que es un tema que se puede seguir tratando más adelante de nuevo, ¿no es cierto? ¿Te Sí, parece? sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Pauli, te agradezco enormemente. Yo sé que tú tienes listado de clientes atrás tuyo esperando, así que te agradezco este tema tan interesante de los derechos y deberes de los niños. Así que démosle nomás, y la gente se va a poner a hablar y que den su opinión porque es importante. Y que no se olviden que nos pueden ver a través de nuestra fanpage, ¿no es cierto?, de Matinal Conectados, también en el Instagram, de Conectados también, Energía, y lo mismo en YouTube, y también te pueden ver a ti para que den sus opiniones y comenten qué les parece esto de los deberes y derechos de los niños. Sí, perfecto, maravilloso. Gracias por el espacio, gracias a ustedes y nos veremos la próxima Próxima semana. semana. Ya, Pablo, nos estamos viendo entonces. Chao, Chao, chao. gracias, chao.